S'ha celebrat a Bunyol la tradicional tomatina en l'edició d'enguany, que ha sigut per primera volta transmès en directe per una televisió valenciana. S'han repartit més de 70.000 quilos de tomàquets que han impregnat la gent i l'ambient de la plaça de la Constitució. Una gran batalla roja, amb bombardejos inclosos, han convertit Bunyol en un escenari d'una divertida guerra. Con más de 70.000 kilos de tomates y unas 20.000 personas han celebrado esta mañana los vecinos de Buñol su tradicional tomatina. La plaza de la Constitución de esta localidad estaba abarrotada de gente que esperaba la llegada de los 3 camiones cargados con los tomates procedentes de la Cooperativa Agrícola de Chilches, en Castellón. El primer camión ha comenzado su recorrido a los pocos minutos de dispararse la carcasa que da comienzo a la fiesta. Mientras la gente se agolpaba en la calle, los miembros de la comisión han ido descargando como podían todos los tomates que había en el remolque. Un bombardeo rojo ha cubierto a los participantes de la edición de la tomatina de este año, que ha sido la más multitudinaria de todas. Los tomates se han convertido en pocos minutos en los protagonistas de la plaza. Esta noche, minutos después de la segunda edición del informativo, Canal 9 emitirá un resumen de esta tradicional fiesta.